especial. Él es un invitado que viene de Miami. Están contentos porque vienen invitados con nosotros. Es el pastor de una iglesia en Miami, amigo de nuestro pastor también, que ha estado con nosotros, estuvo el domingo con nosotros, el pastor Pedro Villegas. Está aquí con nosotros para compartir el día de hoy. Bueno, qué rico estar acá, la verdad. Es que estoy que me quedo a vivir en San Diego. Estoy que le hago un cambio a José, que él tome mi iglesia allá, la una con la Roca Miami, y yo me quedo con ustedes. Amén. Oye, ¿quién? Que nada más como pastor, ¿sí? No, la verdad es que valoro muchísimo estar acá, valoro muchísimo a su pastor. No se imaginan lo mucho que lo amo. Creo que es de las amistades que Dios me regaló y la atesoro de una manera impresionante. Creo que amigos así no se consiguen fácilmente. Ustedes tienen un pastor increíble, tienen que atesorarlo. Pastores así no se consiguen, porque son muy escasos. Y en este momento vamos a entrar en la palabra de Dios. Pero hay algo que a mí me pasa con respecto a la palabra, es que la Biblia nos dice que la palabra es una semilla, que el predicador simplemente es el que la esparce, pero que la larga, lo que determina, lo que va a ocurrir con esa semilla es el corazón que la recibe. Si tu corazón no recibe la palabra bien, esa palabra se roba por el diablo. Pero si tu corazón recibe bien la palabra, esa palabra va a dar fruto y tú vas a prosperar. Así que es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón para que de esa manera esa palabra no se pierda. Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie un momento y simplemente es entrar en tu Dios. Es tomar la decisión de que vas a recibir bien esta palabra, la vas a atesorar, vas a hacer los cambios necesarios, pero esta palabra no se va a perder. La palabra de Dios es tan valiosa que el Señor dice que no la demos a aquellos que no la valoran, y dice: no echen perlas a los cerdos. Con la palabra de Dios, cuando se habla, lo que no existía llegó a existir. Tú entiendes que la palabra de Dios es lo más valioso, porque es lo único que crea en este mundo, porque da vida. Y hoy vamos a dar palabras. Así que cierra tus ojos y entra ahí con el Espíritu Santo. Pídele que te ayude a atrapar la palabra completamente, que entre en tu corazón. Espíritu Santo, necesitamos cambios en nuestra vida. Queremos cambios en nuestra vida. No queremos ser los mismos, queremos avanzar, queremos prosperar. Hoy para muchos esta palabra va a ser de advertencia, para otros va a ser de corrección, para otros va a ser de ánimo. Pero tu palabra viene con un propósito específico en nuestra vida. Ayúdanos a hacer ese terreno, ese buen terreno, que entiende la palabra, la atesora, la valora, la medita, la aplica, la vive. Hoy te pido a ti, Espíritu de Dios, que nos regales más y más presencia tuya en este mundo. No quiero ser yo quien hable, quiero que seas tú quien hable, Señor, es mío. Y sea tu Señor llevando esta palabra a cada corazón. Queremos llegar diferentes a casa. En tu Biblia se habla de momentos de repente, que son momentos que marcan un antes y un después, y yo te pido un momento de repente hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No puedes sentarte? El versículo que vamos a ver hoy lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. Y nos dice así: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. De estos versículos podemos sacar varios elementos. El primero es que nos advierte al ser tentados. No nos dice si alguna vez son tentados, no, nos dice al ser tentados. Eso quiere decir que todos somos tentados. Ok, díganle a tal lado: usted ha sido tentado. Ahora díganle a su segunda opción, el que no le cae tan bien: usted va a ser tentado. Y ahora dígase a usted mismo, al que no le gusta mucho hablar, díganle: y voy a ser tentado. Todos somos tentados.
Ahora, hay tentaciones que son comunes y otras que son más personales. A lo que me refiero con tentaciones comunes es, por ejemplo, a los hombres. Cuando pasa una mujer despampanante con ¿usted sabe qué? Despampanante. ¿Nosotros qué queremos hacer? Mirar. Queremos voltearnos y mirar. Pero para la mujer no. Si usted le llega a su esposa, se pone la tanga tarzanera, le sale con la leoparda, usted no la va a tentar. O la única tentación que ella va a tener es no voltearse de la risa. Porque la mujer no es tentada de esa manera. Pero a la mujer sí le gusta sentirse admirada. Y es por esa razón justamente que le gusta el interpretado, que justamente roba miradas. Son tentaciones de pronto que son más comunes en cierto género. Ahora, hay ciertas tentaciones que son personales, cosas que a mí me pueden tentar, que a usted no tientan, o también hay cosas que usted no puede tentar, que a mí no me tientan. ¿Ok? Entonces, uno tiene que aprender a conocer cuáles son mis tentaciones. Todos pasamos por tentaciones, unas que tienen unas consecuencias más inofensivas, como por ejemplo usted tiene la tentación de comerse un postre cuando no debería, que la consecuencia va a ser perder un par de pantalones, engordar un poquito más. Pero otras tentaciones, las consecuencias son más destructivas que te podrían llevar a perder absolutamente todo. Pero acá también este versículo dice que todas estas tentaciones nacen de nuestros malos deseos que nos arrastran. Diga, mis malos deseos. ¿Eso qué quiere decir? Que están dentro de usted. Porque muchas veces creemos que las tentaciones se encuentran allá afuera. Pero la misma palabra nos dice que todos nosotros somos tentados cuando nuestros malos deseos nos arrastran. Solamente tenemos que acercarnos a aquello que es tentador para que se despierte todo aquello malo que hay dentro de nosotros. Solo es acercarte a aquello que es tentador para que se despierte el adúltero que hay dentro de ti, el amante de la pornografía que hay dentro de ti, el masturbator que hay dentro de ti, el ladrón que hay dentro de ti. Ahora, lo más lejos que estamos de lo tentador, lo más débil es que se hacen nuestros malos deseos. Pero los malos deseos están en nosotros. Es acercarte a aquello que los hace fortalecer para que empiecen a buscar dominarte y llevarte a caer en tentación. También el versículo nos dice que Dios no puede ser tentado y que Él tampoco tienta a nadie. Así que jamás podemos nosotros echar la culpa a Dios de decir, no, es que Dios me metió en la tentación. No, no, no. De hecho, la Biblia nos dice es que Jesús nos da una ruta de escape. ¿Cómo salir? Yo lo pienso que es como The Matrix. ¿Alguno acá nunca vio la película de Matrix? Levante la mano. No, por favor, vayan y la ven. Compren un televisor, hagan las paces con el cine. Es una película que todos hemos haber visto. Pero en The Matrix, para los que sí no la hemos visto, cuando tenían que huir, era que la persona llamaba al operador y el operador tenía todo el mapa y le empezaba a dar una ruta de escape de corra por tal lugar, abra esta puerta y va a encontrar, y lo iba guiando en cómo salir. Y justamente 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no nos mete en tentación, Dios nos saca de la tentación. Ahora también podemos ver acá que el diablo no obliga a nadie a pecar. Lo que el diablo hace es seducir. ¿Cómo te seduce? Enfocándote en aquello que es tentador para ti, proponiéndote lo que es tentador, para que de esa manera nosotros nos acerquemos. Pero todos nosotros tenemos un libre albedrío. Diga, libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que usted puede elegir. Y yo pienso en la historia del Gadareno, que llega Jesús al otro lado y está ese Gadareno lleno de demonios, y los demonios llegan y dicen, Jesús, déjanos ir a los cerdos. Cuando Jesús les dice, vayan a los cerdos, ¿qué pasa con los cerdos? Los cerdos se suicidan, acaban con sus propias vidas. La Biblia dice que el plan de Satanás es robar, matar y destruir. Dice, ¿por qué entonces no había podido hacer eso con el Gadareno? Que el Gadareno también se suicidara. Porque hay un libre albedrío que Satanás tiene que respetar. Puede engañar, pero todavía nosotros podemos tomar la decisión. Nos damos cuenta con Adán y Eva. Cuando Eva cae en la tentación de comer el fruto prohibido, el diablo nunca le mintió el fruto
fruto prohibido, no fue como que la amarraron entre 3 demonios, le metieron el fruto prohibido en la boca, le hicieron mascar, no, simplemente la sedujeron con su aspecto, le prometieron beneficios, le negaron consecuencias. No es cierto, no vas a engordar, porque donde Eva hubiera creído que el fruto engordaba, no se come ese fruto por nada del mundo. Pero Satanás le dijo, no es cierto, vas a ser como Dios. Así que aquellos que dicen, no, es que el diablo me hizo pecar, tú eres un irresponsable. Estás culpando a otros de las malas decisiones que tú estás tomando. Pecaste porque te acercaste a la tentación, porque creíste las mentiras del diablo y porque no le creíste la verdad a Dios. Ahora, si el diablo sabe cuáles son tus malos deseos para buscar acercarte a ellos, ¿no crees que tú también deberías reconocer tus malos deseos para alejarte de ellos? Para el día de hoy quiero hablarte acerca de la tentación, los pasos como vamos cayendo en tentación, porque no existe cosa como tal como caí en pecado. Eso no es como que iba caminando y de pronto, pecado. No, usted se metió en el pecado. Y quiero hablarte de 4 etapas en las cuales tú vas entrando hasta que ya terminas consumiendo el pecado. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo que tú identifiques, si te encuentras alguna de ellas. Con el ánimo de que tú puedas huir, puedas pedir ayuda y no termines cayendo en tentación. Así que etapa número 1, diga número 1. El coqueteo. ¿Sí saben acá qué es el coqueteo o no? El coquetear con el pecado. Dice, bueno, Génesis capítulo 13, versículos 2 y 13 dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca, diga cerca. Vuélvalo a decir, de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. Mire, Abraham y Lot se terminan separando. ¿La razón cuál es? Que estaban tan bendecidos que la tierra se les había quedado pequeña. Háganme el favor del problema que estaban teniendo. Que estaban tan bendecidos que ya la tierra que tenían no cabían los dos ahí. Y mira, cuando la abundancia llega a nuestras vidas, vamos a ser tentados a bajar la cuenta. Cuando la abundancia llega a nuestras vidas, vamos a ser tentados a comprometer los límites morales con los cuales construimos dicha abundancia. Hay 2 momentos en que el diablo te va a atacar con gran fuerza. En tus hambres, cuando te sientes abandonado por Dios, y en tu abundancia, cuando tiendes a tú olvidarte de Dios. Quiero volver a repetir. Hay 2 momentos en que el diablo te va a atacar con gran fuerza. En tus hambres, cuando te sientes olvidado por Dios, y en tu abundancia, que es cuando tú te olvidas de Dios. Y lastimosamente, cuando pasamos por la abundancia, tendemos a comprometer esos límites morales con los cuales construimos y a darnos permisos que no nos deberíamos dar. Mira, la abundancia nos hace olvidar lo vulnerables que somos y que nosotros dependemos de Dios. Para acá nos damos cuenta que Abraham está con Lot, sus siervos se están peleando entre ellos, la tierra se les hizo pequeña, así que Abraham llega y le dice a Lot, escoge la tierra que tú quieras y yo escogeré para irme al otro lugar. Y Lot en ese momento levanta su mirada y empieza a escoger por vista. Él por vista escoge a Sodoma y Gomorra porque a pesar de que su estado espiritual era terrible, era próspero. Buscó la prosperidad a pesar de que estaban lejos de Dios, a pesar de que ofendían a Dios. Pero Abraham no hizo eso. Abraham, para escoger, él no abrió sus ojos, él los cerró y se acordó de la promesa. ¿Dónde está la promesa de Dios? Pero Lot sabía que la decisión que estaba tomando no era sabia, que no era una decisión que Dios aprobaba, pero él solamente se iba a vivir, ¿cuál fue la palabra? Cerca. Vuelvo a decir, se iba a vivir cerca. Se iba a vivir cerca. Cayó en la primera etapa de la tentación, el coqueteo. ¿Qué tal? ¿Qué palabra decir? Cerca. ¿Qué tal? Cerca. ¿Qué tal? Cerca. Puedo estar del pecado sin comprometerme. ¿Qué tan cerca puedo estar del pecado sin comprometerme? Ahora, ¿Lot pecó? No, pero mostró interés. Lot no pecó, pero mostró interés. Mira, es de necios pensar
¿qué tan cerca yo puedo estar del pecado sin que sea pecado para pararme ahí? Porque hay algunos que lo hacen. Hay algunos que dicen, bueno, ¿dónde arranca el pecado? Ok, y se paran ahí, cerca. Todavía no estoy en el pecado, pero estoy cerca. Y les gustan esas áreas fronterizas con el pecado. Mira, veo unos solteros que andan de novios. Y la pregunta es, pastor, ¿dónde se considera fornicación? ¿Cuándo se considera pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novio? Pero eso no cambia entre los hombres que son casados. Porque entre los hombres casados puedo tener una amistad con una mujer que no es mi esposa, puedo mirar, puedo hablar, puedo coquetear. ¿Es que acaso coquetear es pecado? Mira, hay muchos que están buscando identificar dónde está Sodoma para acampar al lado. Pero lo más cerca del pecado, lo más lejos de Jesús. Lo más cerca del pecado, lo más lejos de Jesús. Tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras áreas de debilidad, porque vuelvo y digo, hay ciertas tentaciones que son comunes, otras que son personales. Tú tienes que conocer tus tentaciones personales. Una de ellas, por ejemplo, en mi caso, es el alcohol. ¿Por qué? Porque a mí me fascinaba el alcohol. Yo hoy en día no tomo, porque yo ya me tomé todo el trago que me correspondía a mí, y si me tomo uno más, me estaría tomando el de alguien más. Pero cuando conozco al Señor, tomo la decisión de dejar de tomar. Y recuerdo que estoy una vez en un curso de nuevos creyentes, y cuando estoy ahí recibiendo la clase, el profesor llega y me dice, a Dios le gustan los santos, pero no le gustan los santurrones. Y yo estoy empezando, yo quiero agradar a Dios, y lógicamente estoy en ese lugar para aprender de alguien que conoce más y me quiere enseñar. ¿Y cómo así que le gustan los santurrones? Sí, a Dios no le gusta aquellos que no se toman un solo trago. A Dios le gustan los que saben tomarse 3 tragos, el tercer trago, escuchan al Espíritu Santo diciendo ya no más, y entonces frenan. Yo me sentí en ese momento que lo estaba haciendo mal. No, como así que yo ya no me tomo ninguno, yo tengo que aprender a tomarme 3 y a seguir al Espíritu Santo cuando me toque el hombro para decir eso. Así que seguí el consejo que me estaba dando este profesor. Siguiente día me voy a tomar 2 tragos con mis amigos. Primer trago, me sentí al Espíritu Santo. Segundo trago, no tomé el Espíritu Santo. Séptimo trago, el Espíritu Santo, y metí las patas hasta el fondo. Todo para entender que a Dios se le gustan los santuarios. Que el mismo Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncate, porque más te vale entrar a la vida eterna tuerto que quedarte por fuera. Amén. Jesús nos dice, no le pongas precio a tu santidad. No le pongas precio a aquello que tú tienes que renunciar, que tú tienes que arrancar de tu vida para mantener tu santidad intacta, para cuidar de tu relación con Dios. Es que tú tienes que entender que la forma que Dios habla del pecado es como adulterio. Es de la misma manera que se habla de un hombre que estando casado se acuesta con otra mujer. Y el Señor espera que nosotros le seamos leales. Y parte de ser leal es no ser amigos del mundo, es no andar conviviendo en el pecado. Así que no le pongas precio a tu santidad. Así que la pregunta no es qué tan cerca puedes estar del pecado sin comprometerte, sino qué tan cerca quieres estar de Jesús, porque lo más lejos del pecado es lo más cerca de Jesús. Y el primer paso lejos de Jesús siempre es un paso pequeño, pero el siguiente se va a dar con más facilidad, a pesar de que va a ser más largo. Un paso puede ser simplemente un like en Instagram a la persona equivocada, una amistad indebida, un beso, una fiesta, una llamada, una mentira, un trago, una probabilidad, ver, enviar un mensaje. El primer paso siempre es ese paso que te va a llevar a caer en la destrucción. Estaba hablando con un hombre que líder de una iglesia por largo tiempo, matrimonio, hijos, y después termina saliendo a la luz que llevaba 2 años teniendo una relación extramatrimonial, que tenía una amante. Y lógicamente, cuando le explotó, le vinieron todas las consecuencias. Este hombre pasó por un tiempo de arrepentimiento, restauración, reconstrucción, y me buscó. Y una de mis preguntas es, ¿cuándo ocurrió todo? ¿Cuál fue esa primera decisión indebida que tú tomaste? ¿Cuál fue ese coqueteo cuando tú te fuiste a acampar cerca de su mayor? Él me dijo, lo tengo supremamente claro. Lo tengo supremamente claro porque el Espíritu Santo Dios me lo dejó saber.
Él era jefe de la compañía en la que trabajaba y fue a visitar una de las sucursales donde trabajaba una persona que estaba a cargo de la sucursal. Él cogió, le hizo una auditoría y después él tenía que enviar un informe de lo que él había visto. Pero eso tenía que hacerse de una manera profesional. Pero esta mujer le escribió un mensaje de texto preguntándole: Juanpa, llamándose Juan Pablo, Juanpa, ¿cómo me fue? Lógicamente el tono no era profesional, era amigable. Ella estaba tocando la puerta de la amistad cuando él era su jefe. Y él dice: cuando yo vi ese mensaje, yo supe que si yo no respondía, yo entraba en un juego en el que no debía entrar. Pero decidí responder. Y ahí fue justamente cuando me fui a acampar al lado de Sodoma y Gomorra. Hay algo con lo que estás coqueteando cuando deberías estar huyendo. Hay algo con lo que estás coqueteando cuando deberías estar huyendo. Lo que nos lleva a la segunda etapa, la racionalización. Diga, racionalización. ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, dígalo duro. A mí me interesa tanto que usted salga entendiendo esta palabra para que usted pueda prosperar en su vida. Me encantaría que usted le dé esa importancia también porque es su vida. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es la segunda etapa? Racionalización. Génesis capítulo 14, versículo 11 y 12 dice: los vencedores saquearon los bienes de Sodoma y Gomorra junto con todos los alimentos y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, ¿qué? ¿Estamos leyendo? ¿Qué pasó? Dígalo duro. Pero no vivía cerca. ¿Ahora qué estaba haciendo? Habitaba en Sodoma. También se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Mira, Sodoma y Gomorra se fueron en guerra y los enemigos de ellos los saquearon. Y nos dice que Lot habitaba, entonces también se lo llevaron a él secuestrado. Nos damos cuenta cómo pasó de vivir cerca a vivir dentro de Sodoma y Gomorra. Nos dice: ¿cómo pudo haber pasado esto? Porque siempre después del coqueteo llega la racionalización. Cuando la tentación nos toma por sorpresa, nos asusta. Pero cuando tú meditas en la tentación, tú vas cediendo hasta que llega la oportunidad. A lo que me refiero es que si a ti se te pasa una nueva vecina, tú ni te has dado cuenta que se te pasó una nueva vecina, pero la vecina está como quiere. Y un día tú sales y la vecina te sale en toalla, se te lanza y te dice: vecino, hazme tuya. No importa lo buena que esté la vecina, tú te vas a sentir abusado, vas a seguir corriendo. Vas a llegar a la casa y decir: ¿qué tal esa vieja? Está loca, pero estaba buena, ¿no? Porque la tentación que nos toma por sorpresa nos asusta, nos hace sentir abusados. Pero ¿qué pasa si la vecina se pasa? Y un día tú sales y abriendo la puerta la ves y ella te sonríe: oh, vecino, ¿cómo está? Una sonrisita. Y al siguiente día simplemente un saludito. Y al siguiente día es simplemente el pantalón pegado que te quedaste viendo. Y después tú llegas por la noche y te quedas pensando en la vecina, de cómo está tan querida, pero cómo debe estar tan sola. Y de pronto empiezas con esa racionalización y empiezas a pensar en tu esposa que no te valora, no te saluda como te saluda la vecina. De pronto empiezas a pensar que todos lo hacen, nadie tiene por qué enterarse. Mira, racionalizar es buscar una excusa para ser incorrecto. Racionalizar es escuchar los argumentos del diablo. Volvamos a Adán y Eva. ¿Qué es lo que el diablo le dice? No es tan grave, todos lo hacen, solo es probar, no van a morir, van a ser como Dios. Porque racionalizar es buscar una excusa para hacer lo correcto, lo incorrecto. Pero Lot seguramente empezó a racionalizar. Se había ido a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Y ya estando cerca, empezó a pensar: pero esto no es tan malo, no es tan grave. Además les va bien. Si fuera malo lo que ellos están haciendo, entonces ¿por qué prosperan? Porque lastimosamente cuando nosotros vemos prosperidad económica, creemos que es prosperidad espiritual. Y porque lastimosamente cuando vemos que alguien tiene dinero, creemos que una persona es bendecida. Y ese es el engaño del mundo, que a través de la vista nos quiere robar la fe. Y Lot seguramente empezó a mirar y a pensar, pero es que los mejores colegios están en Sodoma y Gomorra, lo mejor para las niñas. Yo creo que es lo más conveniente irnos a vivir allá, porque no le vamos a meter todas esas millas al camello.
Además, podemos evangelizar. Ten muchísimo cuidado con la racionalización. No escuche los argumentos del diablo, porque el diablo sabe convencer. Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es la primera etapa? La segunda. La tercera, la transformación. Diga la transformación. No te sientas a mirar el pecado y transforma la forma en la que tú ves. Génesis 19:1 dice: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. ¿Dónde estaba sentado? Recuerden esa parte. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Pero Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque su paciencia había llegado a su fin. Mira, Dios no tolera el pecado, pero Dios te tiene paciencia. A lo que me refiero es que en tiempos de gracia, donde Dios simplemente es paciente a que tú te arrepientas. Él no está tolerando lo que estás haciendo, pero Él está siendo paciente contigo para ver si tú te arrepientes. El tema de la paciencia de Dios es que la paciencia de Dios tiene fin. Hay un punto de colmo. Y muchas veces vemos como que alguien pareciera salirse con la suya, ¿no? No confundan la paciencia de Dios con tolerancia, porque Dios es paciente, pero Dios no es tolerante. Y Dios no tolera el pecado. Así que había llegado el punto, la paciencia de Dios a punto de colmo con Sodoma y Gomorra, y mandó a 2 de sus ángeles para que entrando ahí exploraran lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y nos dice que cuando entraron a Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba sentado a la entrada? Lot. Abraham lo había rescatado de que lo habían secuestrado, pero después de que lo había liberado, se devolvió nuevamente a Sodoma y Gomorra, porque los necios insisten. Mira, yo he comprendido que la diferencia entre un sabio y un necio no es no caer, porque tanto el sabio como el necio caen. La Biblia lo dice: 7 veces caerá el sabio, pero otras tantas se levantará. Entonces la diferencia no es que el necio no caiga o el sabio se caiga, ambos caen. La diferencia es que el sabio se levanta. La palabra también nos dice en Daniel que muchos de los sabios caerán, pero eso los fortalecerá para la hora final. Eso nos deja saber que lo que determina si tú eres sabio o necio no es el caer, sino lo que haces cuando caes. Un sabio se fortalece con sus caídas. Un sabio aprende sus caídas, pero un necio insiste en su pecado. Y acá nos damos cuenta que Lot, a pesar de haber recibido una buena disciplina, algo que Dios le está diciendo: ten mucho cuidado porque va a venir destrucción sobre tu vida, él no decidió valorar la oportunidad que Dios le estaba, sino decidió insistir nuevamente en Sodoma y Gomorra, el lugar donde no debería estar. Se volvió a vivir allá. Pero aún más, ¿dónde estaba sentado? A la entrada de la ciudad, que era donde se sentaban los líderes de la ciudad. Esto quiere decir que él había pasado de vivir cerca a liderar. Él había pasado de simplemente mostrar un interés a ya ser parte y a ser conductor de lo que estaba ocurriendo en dicho lugar. Porque sentarnos a observar el pecado transforma nuestra forma de pensar. Sentarnos a mirar el pecado transforma nuestra forma de verlo. Mira, hace 20 años atrás, 25 años atrás, ¿ustedes se recuerdan cómo se escandalizaba cuando uno veía a 2 hombres caminando de la mano? No se veían, ¿o no? Uno los veía y era como, o si aparecían en una película 2 parejas, una pareja homosexual, uno se escandalizaba, ¿o no? Pero tú de tanto verlo, hay un momento que tú, ¿qué dices? No es tan grave. Porque tendemos a llamar normal lo común. Normal, o la definición de normal, es aquello que está de acuerdo con lo que fue creado. O sea, lo normal es lo que Dios creó. Común es lo que se ve mucho. Nosotros llamamos normal lo común. Y la estrategia del diablo es hacer común el pecado para que nosotros lo veamos normal. Y cada vez que tú te sientas a ver el pecado y se te hace común, tú lo empiezas a ver normal. Ahora, mira la gente a lo que viene ocurriendo. Hace varios años atrás,
los que son de pronto de mi generación o más atrás, yo soy generación 79, años 79, ¿quiénes son más viejos que modelo 79? Levante la mano. ¿Sí? No, todavía no. Bueno, levántala tú con usted. Levanta las dos manos. Yo recuerdo, yo siendo modelo 79, que con mis amigos nos reuníamos en Colombia porque queríamos ver desnudo. Entonces, la única manera era teniendo antena parabólica, que era televisión por cable. Y había un canal que se llamaba Cinemas. Y los viernes estaba Friday After Night. ¿Alguien recuerda Friday After Night? ¿Sí? Y nos quedábamos a ver Friday After Night. Y más o menos 12 de la noche, 1 de la mañana, finalmente podíamos ver lo que veníamos buscando durante varias horas. Un desnudo. Y aparecía un seno. Eso era todo. Entonces no vio, no, en ese momento parpadeé, no tocó una esperanza otro día. Era difícil pecar. Uno tenía que esforzarse para pecar. Hoy en día usted no puede pasar un día sin ver un seno, a menos de que usted no prenda el televisor, porque está sobresexualizado todo, porque ha sido la estrategia del diablo, que lo veamos tan común que ya nosotros digamos es normal. Porque cuando te sientas a ver el pecado, transforma la forma en que tú lo recibes, en que tú estás viendo. Y tenemos que cuidar nuestra mente. Yo soy muy exigente con lo que le dejo ver a mis hijos. Y siempre lo que yo les digo a ellos es: el diablo nunca va a poder usar lo que no entró en tu mente. Pero una vez que entra en tu mente, lo va a aprovechar para hacer su amigo. Eso quiere decir que si no entra en nuestra mente, lo que no entró en nuestra mente, el diablo no lo va a poder usar. Hace 22 años conocí al Señor, empiezo a tener un cambio radical en mi vida, quiero hacer las cosas bien. Hace 20 años me casé con mi esposa y tenía un muy buen amigo del mundo que no era cristiano, pero que insistió en nuestra amistad y decía: salgamos a almorzar, compartamos. Y yo salía con él, y cuando estábamos almorzando me contaba sus historias. Me contaba de cómo se estaba yendo con la amante a un lugar, cómo tenía otro amante por otro lugar y cómo le era infiel a su esposo. Y siempre que me lo contaba, yo le acuaba el tema, porque yo lo confrontaba con la Biblia. Yo le decía que iban a venir las consecuencias, que me iba a pagar por todo lo que estaba haciendo. Y de pronto era mi forma como de sentirme bien, como de compensar lo que estaba ocurriendo. Pero yo tuve que ser sincero conmigo. Una vez que yo dejaba de compartir con él, aunque mis palabras quedaran en él, las palabras de él también quedaban en mí. Y yo ya me iba con pensamientos que yo no tenía antes de haber hablado con él. Todo lo que él me había dicho ya estaba en mi mente y el diablo lo podía usar para tentarme. Y yo me di cuenta que esta amistad que yo tenía con este amigo era caminar hacia la vida. Y por esa razón, amándolo mucho, entendí que es mejor una vida con pocos amigos donde Jesús es uno de ellos, que una vida con muchos amigos donde Jesús no es uno de ellos. Y que Jesús es exigente en las amistades de él. Jesús es el que dice que a los tibios los vomita. Jesús es el que dice que la amistad con el mundo es enemistad con él. Así que busqué a mi amigo y le dije: ¿sabes qué? Vamos a terminar esta amistad. Tu amistad me está haciendo enemistarme de la amistad más importante de mi vida, que es la amistad con Jesús. Y si algún día tú quieres dejar de vivir esa vida para conocer a Jesús, búscalo, porque me vas a encontrar. Ese día entendí que sí tenemos que elegir, que la confesión de fe es una elección de fe, porque a veces creemos que simplemente repetir con la boca, pero no, es una elección, porque es declarar una lealtad a un rey y a un Señor. Y eso quiere decir que te toca romper lealtad con todo lo que es opuesto. Y vuelvo y repito, es mejor una vida con pocos amigos donde Jesús es uno de ellos, que una vida con muchos amigos donde Jesús no es uno de ellos. Lot había pasado de acampar a liderar. Y nos dice que cuando vuelvo y digo: tú puedes verte muy cristiano y convivir con el pecado. Y luego convence a los ángeles de que vayan a su casa, de que no duerman en la plaza, de que pasen la noche junto con él. Y los ángeles terminan aceptando, así que estando a medianoche reunidos en la casa de Lot, nos dice que todos los hombres de la ciudad, no dice unos cuantos, dice todos los hombres de la ciudad rodearon la casa.
Y entonces le dijeron a Lot, sabemos que hay 2 hombres adentro que tú recibiste, queremos que los eches afuera, porque vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Échanos afuera porque queremos violarlos. Échanos afuera porque queremos mostrarles el saludo Sodoma y Gomorra. Queremos que ellos sientan como vamos acá en Sodoma y Gomorra. Pero tú no tienes que ser cristiano para saber que eso está mal hecho. Tú no tienes que ser cristiano porque cualquier religión diría que es mal hecho lo que esos hombres estaban buscando hacer. Pero lo que más sorprende es la respuesta de Lot. Cuando le dicen a Lot esto, Lot le dice: no hagan esto, eso que ustedes están haciendo es abominable. Yo tengo 2 hijas que son vírgenes, yo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. ¿A quién se le va a ocurrir que es buena idea entregar a sus 2 hijas vírgenes para que un grupo de pandilleros las viole? ¿Tú crees que a Abraham se le hubiera ocurrido eso? ¿Tú crees que a Abraham se le hubiera dicho: Ismael, Joaquín, Ismael, Sara? Pero 13 años había pasado Lot con ellos y había llegado a pensar igual que ellos. 13 años había pasado viendo el pecado, por lo tanto había sido transformado por el pecado. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres, y esto ocurre sin que nos demos cuenta. Eso es como meternos en el mar y tú pasas un largo tiempo ahí, y de pronto te volteas y miras y parece que te hubieran corrido todas tus pertenencias junto con los edificios donde estaban, porque el mar te empieza a mover lentamente sin darte cuenta. Crees que lo demás se está moviendo cuando eres tú que te estás moviendo. Las personas terminan conviviendo y practicando algo que antes veían como lo peor, porque se sentaron. Una historia que aprendí en el colegio, que es la historia del escorpión y la tortuga. El escorpión quería pasar al otro lado del río, pero ningún animal quería ayudarlo. Y todos le decían: no, escorpión, tú picas a todo el mundo, no te vamos a ayudar. Pero la tortuga era muy buena persona, y la tortuga pensó que yo lo voy a pasar al otro lado, al fin y al cabo, si él me pica, pues nos ahogamos. Y se lo advierte, le dice: escorpión, yo te voy a pasar al otro lado, pero tú sabes que donde tú me piques, los 2 nos ahogamos. El escorpión dijo: no lo voy a hacer. Entonces se montó el escorpión arriba de la tortuga, empiezan a cruzar al otro lado del río, y cuando van a mitad del río, el escorpión no se aguanta y ¡tum! Pica la tortuga. La tortuga empieza a sentir como el veneno empieza a paralizar su cuerpo, como no puede nadar, pero no puede creer lo que está ocurriendo. Y dice: escorpión, ¿por qué lo hiciste? Ahora los 2 vamos a ahogar. El escorpión le dice: porque picar es mi naturaleza. Si tienes amistades con escorpiones, saldrás picado. No seas confiado. No seas tortuga al tomar tus decisiones. Apresúrate y aléjate del mal. Lo cual nos lleva a la 4ª etapa, la destrucción. ¿Cuál es la primera etapa? La segunda, la tercera, la 4ª, la destrucción. Génesis 19, versículo 2 y 13 dice: luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad tus yernos, hijos, hijas, y a todos los que te pertenecen, porque vamos a destruir. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruir. Mira, los ángeles causaron ceguera en todos los hombres que están rodeando la casa antes de que ellos pudieran entrar, antes de que Lot entregara a sus hijas para que fueran abusadas. Y ya estando todos en casa, entonces los ángeles le advierten a Lot y dicen: vamos a destruir estas ciudades, tienes que sacar a tu familia y no puedes mirar atrás, o si no van a morir. Y Lot trata de convencer a sus yernos, estos se burlan, así que sale con su esposa y con sus 2 hijas, pidiéndoles y clamándole a los ángeles: por favor, dejen una ciudad sin ser destruida, porque le temo a vivir en las montañas. Los ángeles le acceden, pero dicen: no pueden mirar atrás. Pero lastimosamente, cuando van corriendo y huyendo del lugar,
el corazón de su esposa ya estaba roto. Su esposa ya no podía ver una vida sin Sodoma y Gomorra. Ella empezó a pensar en la casa que estaba dejando, en la cocina, en las amistades, en el juego de cartas, en todo aquello que había construido en ese lugar. Y se dio media vuelta, quedó hecho una estatua de sal. Jesús dice que somos la sal del mundo, pero no somos estatuas. Somos la sal del mundo porque damos sabor, porque hacemos infértil en los campos del enemigo, porque le damos sed a otro de Jesús. El ser estatua es un potencial de lo que esta mujer fue llamada a ser, pero por sus malas decisiones no llegó a ser. El ser estatua de sal es lo que Lot y su familia pudieron haber sido en el plan de Dios, pero a causa de sus malas decisiones se lo perdieron. Tú eres sal, no seas estatua. La esposa de Lot lastimosamente muere, porque Santiago 1:15 dice: luego, cuando el deseo ha concebido, entró el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Lot perdió todo. Él perdió su matrimonio, perdió su casa, perdió su trabajo, pero él no termina. Después termina no pudiendo bañarse, ser feliz en la ciudad donde se le permitió ir. Así que termina en las montañas, lo último que quería. Porque el pecado da tu habilidad para relacionarte con otros de una manera correcta. Porque el pecado te aleja de lo que más deseas y te lleva hacia lo que más temes. Un día, las hijas de Lot tienen una idea. Y la idea es emborrachar a su padre. Como estaban viviendo en una región montañosa, no tenían manera de quedar embarazadas, así que la mayor le dice a la menor: mira, hagamos algo, emborrachamos a mi papá y yo me acuesto con él y mañana tú lo vas a hacer. Y así lo hicieron. Y dieron a luz el primer incesto de toda la historia de la humanidad. ¿Ese qué fue lo que pasó? Que Lot, con sus malas decisiones, arrastró a su familia. ¿Por qué sus hijas hicieron eso? Porque fue el ambiente en que crecieron, porque fueron los valores que aprendieron. Lot no le dejó a sus hijas la herencia de la prosperidad de Sodoma y Gomorra, pero sí de su pecado, porque el pecado siempre te roba y nunca te regala. ¿Crees que Lot tenía estos planes cuando dijo: voy a acampar cerca de Sodoma y Gomorra? Hoy te quiero decir de parte de Dios: deja de acampar cerca de Sodoma y Gomorra. Quiero pedirte que te pongas de pie. Oh, Espíritu de Dios, yo te voy a decir cosas que van a hablar específico a tu situación. Y te las voy a hablar porque Dios quiere invitarte a salir. Y algunos de ustedes que ya están en la última etapa, tú no sabes cómo escapar de esto. Y vienes cubriendo y te descubren, y encubres, y te descubren y encubres, y es una mano de mentiras que ya ni te acuerdas de las mentiras que te han dicho. Yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios no se mueve donde hay mentira o pecado oculto. Tú no tienes esperanza de salir de esa situación mientras que sigas ocultando y mintiendo. El diablo tiene autoridad sobre lo que tú callas, nunca sobre lo que tú confiesas. Tú me dirías: pero ¿cómo hago para salir confesando? La Biblia nos dice que quien confiesa su pecado, quien oculta su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. En el momento en que tú confiesas tu pecado y que tú dices: ya no voy a mentir más, sale el demonio y entra el Espíritu de Dios. Es así de sencillo. Historia del hijo pródigo. Mientras que el hijo pródigo estuvo lejos de casa, ocultando lo que hacía, estuvo solo. Pero en el momento en que él dijo: voy a volver a mi padre a confesar mi pecado, en ese momento el padre lo encuentra a mitad de camino, y el resto del camino de vivir consecuencias lo recorrió en condición de hijo, con ropa nueva, con calzada nueva, hasta con su anillo.
Porque cuando tú confiesas tu pecado, tú recorres el resto de las consecuencias, el resto del camino en condición de hijo. Pero lastimosamente, mientras que tú ocultes tu pecado, mientras que tú sigas insistiendo en la mentira, lo harás como aquel que deshonró su herencia de su padre. Así que te quiero hablar. Hay cosas que tú vienes ocultando y te ha tocado una más, una más, una más, una más, una más. Se te volvió una bola de nieve, no sabes cómo salir. Todos cierren los ojos. Si eres tú esa persona que yo acabo de decir, levanta tu mano en este momento. Todos tienen los ojos cerrados. Ok. Quiero hacer algo más. Yo quiero que entiendas. Esto va a ser difícil, pero si decides salir de ahí, estás en un lugar seguro con lo que pasa frente a ese momento. Todos con los ojos cerrados, pasa frente, todos los que pasan frente. No tienes que ser esclavo más. Dios te quiere hacer libre. Pero la mentira y el engaño te mantienen esclavo y confesar la verdad te hará libre. Hay otros. Tú te vienes haciendo el idiota, te vienes haciendo el bobo. Hay coqueteos que tu esposa misma te viene diciendo no, y tú los vienes justificando, estás en la primera etapa. Y hoy Dios está de una manera tan clara de decir, deja de hacerte el bobo, deja de mostrar interés, ser radical, pasa frente en este momento. Sientes una urgencia porque dices, pero es que te está gustando tanto el coqueteo y no le estás viendo consecuencias que te cuesta trabajo comprometerte que lo vas a dejar. Pero estás en el momento perfecto para dejarlo, cuando apenas es atractivo. Levanta la mano si eres tú. Y en alto, pasa al frente entonces. Es tu vida, tu gracia. Eso también pasa al frente. Pero también hay otro grupo. Este grupo son los que ya lo vivieron. Yo acabo de predicar la historia de su vida, ya vivieron la destrucción, les supo a nada el pecado. Se dieron cuenta que todo eso es así. Yo ya lo viví. ¿Quiénes son esos? Levanta la mano. Quiero que esos pasen al frente, pero al frente de todos y miren los que están al frente. Exacto, quiero que ustedes los miren a ellos. Ustedes están testificando. Eso a mí me ocurrió, no tienes por qué huir a esta acción. Todavía hay más hombres que tienen que pasar. ¿Por qué insistes? ¿Qué terreno vas a hacer tú para recibir esa palabra? Ser buen terreno, ser sensible a la palabra de Dios. Ahora nosotros. Este ha sido un primer paso. El Espíritu Santo de Dios va a guiar en los siguientes. Cuando se ha vivido
ocultando cosas es difícil sacar toda la luz. Pero ven en la oportunidad, sáquenlo todo, escúpanlo todo. Por temerle a vivir las consecuencias de lo hecho, van a sumar consecuencias en lo básico. Es mejor vivir las consecuencias donde ya, las que ya están con Dios, que vivir consecuencias simples. El arrepentimiento es un arma poderosa. Y hay un capítulo en la Biblia que se llama bendiciones a causa del arrepentimiento. Y digo, ¿cómo así que bendiciones a causa del arrepentimiento? Dios dice sí. Hay unas bendiciones que están reservadas para todo valiente que se arrepiente. Porque pecar es humano, pero arrepentirse es sabios. Y la sabiduría trae arrepentimiento. Ten en sus brazos, así Espíritu de Dios, ten en sus brazos. Yo te quiero dar gracias hoy por Héctor, por Oscar, por Jesús, por Brian, Señor, por Isaac, Señor, por Alfredo, Señor, por cada uno de estos hombres, Señor. Yo, Señor Jesús, te quiero dar gracias por estos otros que vienen a testificar acá al frente, Señor, de que ellos deben de volver a casa. Hoy bendigo sus familias, hoy bendigo sus matrimonios y sus hijos, sus hijas, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú, Señor, hagas una limpieza de mente en la roca, donde todo pensamiento de racionalización, toda transformación que ya haya ocurrido en nuestra mente, de ver como normal lo que no es normal. Padre, yo te pido que haya una unción de radicalismo en la roca, que seamos radicales, Señor, que nos arranquemos el ojo derecho, Señor, el brazo, la pierna, lo que sea, que no le pongamos precio a la santidad. Padre, algunos de ellos, Señor, que van a tener que tomar decisiones que les van a costar pérdidas financieras, porque significa cambiar de negocio, cambiar de empresa, porque ya contaminaron la tierra, Señor. Padre, que no se apeguen a los tesoros de Sodoma y Gomorra, porque si no perderán los de casa. Padre, que ellos prefieran perder dinero a familia. El dinero se recobra, pues la familia se pierde para siempre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tú traes radicalismo y traes en este momento, Señor. Yo declaro que estos hombres, en este momento tú les pones ropas nuevas, Señor, calzado nuevo, anillo, Señor, de autoridad, porque el resto del camino lo recorren en condición de hijos junto al Padre. Te conocerán, te verán y saldrán vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese aplauso para Dios, porque es para Dios. Un minuto nada más, un minuto. ¿Cuántos se van bendecidos? ¿Cuántos se van bendecidos por esta palabra? ¿Cuántos se van bendecidos?